Queremos orar, Señor, por estas peticiones de oración que tus hijos envían. Ellos ponen la confianza completamente en ti. Por ello yo te pido, Señor, que de acuerdo a tu buena voluntad, tú les concedas aquello que están pidiendo esta noche. Ahora te pedimos que obres sanando, obres, Señor, libertando, y obres también proveyendo empleo, proveyendo, Señor, todo lo que haga falta, y que así tu gloria, Señor, se manifieste. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Ahora te pedimos que nos ilumines por medio de tu palabra para que podamos ser instruidos. Con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida, así nada estorbará las oraciones de ustedes. En fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de los que hacen el mal. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura, hermanos. Tengan la bondad de sentarse, por favor, en esta noche. Hermanos, por esta lectura usted llegará a la conclusión que seguimos estudiando la doctrina del matrimonio.
Pero en esta ocasión, hermanos, quiero referirme específicamente a cuál debe de ser el trato que el cristiano que está casado con un esposo o una esposa que no es creyente, cuál debe de ser su comportamiento. Porque puede ser que existan algunas hermanas o hermanos que ellos han venido a la fe del Evangelio, han llegado a creer en Jesús, pero por el hecho de estar casado o casada con una persona que es inconversa, esto los puede llevar a tomar actitudes o posiciones que no son las que la Biblia nos enseña. En esta época, hermanos, en la que la primera carta de Pedro fue escrita, comenzó a surgir una idea entre las mujeres especialmente, que por el hecho de que éstas habían llegado primero al Evangelio, llegaron a la conclusión que lo más correcto sería provocar una separación o una disputa. Es decir, bueno, yo he llegado a conocer de Jesús, he creído en el Evangelio, y estas mujeres llegaban a la conclusión, pero mi esposo es inconverso. Así que lo que yo debo de hacer es separarme de él porque él no tiene mi fe. Y esto fue una realidad que se comenzó a vivir en diferentes escenarios de la vida de la iglesia. Por eso, hermanos, es que el escritor, en este caso de Primera de Pedro, comienza su mensaje dirigiéndolo hacia las esposas que están casadas con esposos incrédulos o personas que todavía no han llegado al Evangelio. Entonces, ¿cuál debe de ser la actitud que una esposa cristiana toma hacia su esposo inconverso? Por el hecho, hermanos, que el pasaje se refiere específicamente hacia las mujeres, vamos a mencionar ese ejemplo, ¿no? Pero usted lo puede aplicar si el caso fuera el opuesto. Es decir, hermanos que están casados con una mujer que no es creyente. ¿Cuál debe de ser el trato en el matrimonio que ellos deben de tener? La palabra comienza diciendo, hermanos, que asimismo, dice el verso 1, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si algunos de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Usted puede notar cómo Pedro comienza insistiendo que lo que tiene más fuerza dentro de la vida conyugal es el comportamiento, es el ejemplo. Y el ejemplo, hermanos, es determinante porque a la hora de construir un matrimonio se vuelve indispensable para podernos relacionar con la otra persona, especialmente cuando nuestra pareja, nuestra esposa o nuestro esposo es incrédulo. Uno, hermano, puede llegar a la verdad de la palabra, que efectivamente el Evangelio cambia, el Evangelio transforma, pero eso quizás es algo que la pareja que es inconversa, el esposo incrédulo o la esposa incrédula, puede incluso llegar a subestimar, puede llegar a decir, bueno, mira, es cosa tuya esa de que te has vuelto al Evangelio, yo respeto eso, con tal que no te volvás fanático o fanática, yo voy a respetar eso. Y muchas veces, hermanos, quizás con el deseo de persuadir a la pareja de la verdad del Evangelio, de la necesidad de un arrepentimiento, una persona puede comenzar a tener un trato un poco hostil hacia el incrédulo, diciendo cosas como: si usted no se arrepiente, ya va a ver que infierno le va a tocar, y yo desde el cielo voy a ver cómo se está quemando ahí en el infierno. Entonces, con posturas así como esas, ¿verdad?, usted no va a lograr capturar a su esposo para el Evangelio. Usted no va a lograr llamar la atención de su esposo o de su esposa inconversa para que crea en Jesús. Y mucho menos, hermanos y hermanas, vamos a lograr persuadirlos si lo que nosotros decimos es incoherente con lo que hacemos.
Y por eso es que la Escritura comienza diciendo que más que un esfuerzo con palabras, debe de ser un esfuerzo con el testimonio. Es decir, que los esposos cristianos que quieren ganar a sus esposas para Cristo o a la inversa, deben de ser muy cuidadosos de su testimonio, deben de ser muy cuidadosos del trato que se les da. Por eso es que el versículo 2 dice: al observar su conducta íntegra y respetuosa. Son dos cosas que está pidiendo. Al observar su conducta íntegra y respetuosa. Es decir, su esposo muy incrédulo puede ser, quizás muy renuente a las cosas del evangelio puede ser, pero él está observándola, o ella lo está observando a usted, y él sabe mejor que nadie si lo que usted predica en realidad lo está viviendo. Por eso es que dice, si al observar su conducta dice que es íntegra. ¿Y qué es la integridad? Que uno vive lo que cree, o dicho de otra forma, uno cree lo que vive. Si las personas inconversas, y en este caso el esposo incrédulo, llega a ese punto, eso puede ser, hermanos y hermanas, una forma de evangelizar. Evangelizar no es solamente, hermanos, hablar de Cristo verbalmente. Lo podemos hacer con nuestro testimonio. Y el esposo que está casado con una mujer inconversa, o la esposa que está casada con un inconverso, debe, hermanos, de entender que esto es fundamental, esto es clave dentro de la relación matrimonial. Entonces, lo primero que se pide es integridad. Usted debe de ser íntegro frente a su esposo o su esposa inconversa. Usted debe de ser íntegro, hermano, frente a su esposa que no ha conocido del Señor. Y el siguiente elemento, hermanos, que se menciona en esta primera carta de Pedro, es el trato respetuoso. Porque puede ser que la persona que ha llegado al conocimiento del evangelio llegue, hermanos, a tratar de forma irrespetuosa al inconverso, diciéndole cosas como: usted es un hijo del diablo, usted por gusto, usted es un impío, usted es un mundano, a usted lo único que le falta es irse al infierno. Y puede ser, hermanos, que todas esas cosas que se estén diciendo obedezcan a la mala conducta de él o de ella, pero no es un trato respetuoso. O mucho menos, hermanos y hermanas, cuando quizás él o ella le está dando una opinión acerca de las finanzas o acerca de la familia, y usted venga y le diga: no, yo a usted no le escucho porque usted es un impío, un hijo del diablo, entonces yo para qué le voy a escuchar su opinión. Eso no es un trato respetuoso. Entonces, la forma en cómo dice Pedro que vamos a ganar a nuestro cónyuge que es inconverso es teniendo una vida de integridad, pero también teniendo una vida de respeto, respetándolo como persona. Porque dice más adelante, dice: usted no sabe, dice, puede ser ganada más por el comportamiento de ustedes, dice el verso 1, que por sus palabras, al observar su conducta íntegra y respetuosa. Y dice algo más: que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oros y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu, vea lo que dice, que consiste en un espíritu suave y apacible. La suavidad tiene que ver con la mansedumbre. Alguien, hermanos y hermanas, que tiene mansedumbre es alguien que está controlado por el espíritu. Tal vez usted ha visto que
En relación a un animal, nosotros decimos, ah, este animalito es bien mansito. Pero ocupamos esa expresión porque estamos diciendo que ese animalito está domesticado. Cuando entonces también acá la Biblia nos habla de la suavidad, quiere destacar acerca de la mansedumbre. Y la mansedumbre tiene que ver, hermanos, con aquella característica, se lo voy a decir así, de ser amansado por el Espíritu. Y eso, hermanos y hermanas, es una responsabilidad de todos los cristianos. Nuestras emociones, nuestras palabras tienen que estar sujetas al Espíritu Santo. Si usted es una persona que usted dice, mire, yo soy muy impulsivo. Ay, hermano, es que si usted supiera que yo primero digo una palabra y después pienso lo que dije. Yo no me puedo controlar, yo no me puedo contener. Está mal. Porque nosotros, hermanos, tenemos que tener una vida sujeta al Espíritu Santo. Y esa sujeción al Espíritu Santo solamente se logra cuando el Espíritu nos amansa, nos tiene bien amansados. Es lo que la Biblia llama también el fruto del Espíritu, o una de las características del fruto del Espíritu, que es la mansedumbre. Entonces, hermanos, en el matrimonio muchas veces se dan momentos de tensión, de diferencias, donde las cosas, hermanos y hermanas, no van caminando tan bien que se digan. Pero en el trato que nosotros debemos de establecer con nuestra esposa o con nuestro esposo, debe de existir un trato suave, o como dice acá, apacible, tranquilo. Yo no le estoy diciendo, hermano, que usted ignore sus emociones, pero tiene que aprender a sujetarlas, tiene que aprender si lo quiere ver así, a domesticar sus emociones. Pero ¿cómo se logra eso? Eso solamente se logra cuando, dice la Escritura, se cultiva la belleza del corazón. Ahora, aquí viene el punto. ¿Cómo se embellece aquello que no se ve? ¿De qué forma usted puede embellecer su espíritu si usted no lo ve? Si yo le digo, por ejemplo, a usted, mire, hermano, arréglese el cabello. ¿Usted a dónde va, hermano, para peinarse bien? ¿A dónde se pone? Correcto, frente al espejo. Se coloca frente al espejo. Entonces, ¿cómo podemos embellecernos en el espíritu? ¿Cuál es nuestro espejo, hermanos? Es la palabra de Dios. Entonces, la forma en que podemos embellecer nuestro espíritu es que cuando yo me doy cuenta que hay una actitud en mi vida que está desaliñada, cuando me doy cuenta que soy una persona impulsiva, que mis comentarios son un tanto agresivos, y en el matrimonio se pone mucho a prueba la paciencia, pero es importante ahí que la palabra de Dios sea mi espejo y que me haga ver que mis actitudes, mi forma de responderle a mi esposo no es la más correcta, o mi forma de hablarle hacia ella no es la forma más correcta. Usted sabe que hay gente, hermanos, que simple y llanamente dicen, es que yo así soy. Si vos así me conociste, hoy aguantame. Pero muchas veces, hermanos, esa posición no es la posición que Dios desea de nosotros. Entonces tenemos que vernos a la palabra. Y por ejemplo, un modelo comprobado de paciencia es el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, aprendan de mí, que soy ¿qué? Se lo puede, ¿verdad? Manso y humilde de corazón. Y Jesús coloca primero la mansedumbre en primer lugar, porque la mansedumbre es mi respuesta a los momentos de conflicto que yo tengo que enfrentar con una persona que no piensa igual que yo. La semana pasada yo les decía a ustedes que la meta del matrimonio es la unidad según Dios.
En el diseño original de Dios, la meta del matrimonio es la unidad. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, ¿y qué dice? Y se unirá a su mujer. La meta es la unidad. Pero para alcanzar la unidad con una persona que piensa diferente como yo, para lograr la unidad con una persona que es tan distinta como yo, por el simple hecho que ella es mujer y yo soy hombre, ya ahí hay un conflicto. Pero esas diferencias se pueden armonizar si se tiene la mansedumbre necesaria. Entonces, hermanos, pudiera ser que un hermano o una hermana está casado o casada con un cónyuge inconverso, y en muchas ocasiones a nosotros se nos va a demandar como cristianos tener que pasar por alto muchas veces la ofensa. A veces tener que tomar en cuenta, hermanos, el ejemplo del Señor Jesús cuando dijo que era necesario que aprendiéramos de Él el estilo de mansedumbre de Él. Con eso no estamos diciendo, hermanos, que debemos de tolerar cosas, como ya dijimos la semana pasada, como la violencia o la infidelidad, porque esas cosas no son negociables. Pero sí, hermanos, hay ciertas cosas que pueden friquear o pueden lacerar la relación matrimonial cuando no se aprende a desarrollar la mansedumbre y la paciencia. ¿Qué significa ser paciente en el matrimonio? En primer lugar, implica respeto a las diferencias de la otra persona. Mire, hermano, desde ya se lo digo, si usted se embarca en pretender que su esposa piense igual que usted, se equivocó. Si usted quiere que su esposo piense igual que usted, hermana, se equivocó. Porque usted no va a poder cambiarle la mente a su esposo. Eso es algo que solamente el Señor puede hacer por medio de la palabra. Entonces, ¿qué debo de aprender? A respetar. Tengo que aprender a respetar. Y para aprender a respetar algo que de alguna manera no es que sea malo, no es que necesariamente sea algo pecaminoso, sino que es simplemente algo que a mí no me gusta, tengo que aprender a respetar. Y el respeto, hermanos, parte por la forma en cómo decimos las cosas. Nuestro problema en nuestra cultura es que nosotros no tenemos la forma de decir las cosas. Muchas veces, hermanos, somos muy golpeantes en la forma en cómo decimos las cosas. Por eso es que ahora el escritor va a decir algo, va a poner un ejemplo de Sara. Versículo número 6. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba, ¿cómo lo llamaba? Su Señor. Ahí sí dijeron, lo leyeron los hermanos, ¿verdad? Ya ves, decime Señor, le va a decir. Sí, dice así, su Señor. Pero no crea usted, hermano, que Sara, o sea, lo que el texto quiere resaltar es que Sara era una mujer muy respetuosa. Yo le quiero preguntar algo a usted, y tiene que, por favor, hacer una evaluación sincera. Los que ya estamos casados, en nuestro trato hacia nuestro esposo o hacia nuestra esposa, ¿somos respetuosos? En primer lugar, hermanos, la forma en cómo nos dirigimos hacia él. Yo sé que algunos ya se acostumbraron a decirle viejo, vieja, y ya se acostumbraron, ¿verdad? Pero muchas veces, hermano, esas expresiones es como el hecho de no querer tratar respetuosamente o con cariño a la otra persona. Yo no sé cómo trata usted a su esposo o a su esposa, ¿verdad? No sé si le dice mi flaquita, vení, mi flaquito, mi osito, mi osita, mi amor, mi princesa. Pero si, por ejemplo, en nuestro trato no somos respetuosos,
podemos estar lastimando a la persona que más debemos de proteger, que más debemos de cuidar. Por eso, hermanos, es importante desde la forma en cómo nos tratamos, con respeto, incluso para señalar alguna diferencia, para señalar algo que no está bien. Tenemos que aprender a decirlo con gracia. Y ya no es posible la excusa de decir: es que yo así soy, es que a mí así me criaron y por eso es que yo soy así. No es posible, porque ya le dije y usted mismo me respondió: ¿cuál es nuestro espejo? El espejo que embellece nuestro espíritu, hermanos. ¿Cuál es el espejo? Es la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos un modelo perfecto de cómo debe de ser nuestro trato hacia nuestro esposo, hacia nuestra esposa. En el caso de Sara era Señor. Pero fíjense que esa palabra Señor habla del gran respeto que Sara tenía hacia Abraham. Entonces, hermanos, una de las cosas más importantes que destruyen el matrimonio hoy en día es cuando ya se comienza a perder el respeto. Y el respeto, hermanos, se comienza a perder cuando hacemos comentarios sarcásticos, cuando aplicamos la ley del hielo en la relación, cuando tenemos palabras hirientes hacia la otra persona. Estamos faltando el respeto a la persona que más debemos de cuidar. Por eso es que lo fundamental en esto es que se establezcan normas. Vamos a ser honestos. A ver, ¿cuántos casados están acá en la casa del Señor? No, pero no solo levanten la mano, digan amén, hermano. Amén. A ver, el que no sea sincero esta noche, que le caiga un rayo esta noche. ¿Cuántos nos hemos peleado con el esposo o la esposa alguna vez? Mire que ya está tronando allá afuera, hermano. Todos acá nos hemos discutido alguna vez con nuestro esposo o nuestra esposa. El que diga que nunca ha tenido una discusión, una de dos: o se acaban de casar o no son normales, hermano. Sí, porque todos nos hemos peleado alguna vez, todos nos hemos discutido alguna vez, en serio, de verdad. Se lo digo yo me he discutido con mi esposa, no me da pena decirlo. Y no me mire con cara de sospecha, porque también usted se ha peleado con ella. Todos. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? ¿Y cuál debe de ser nuestra diferencia? Es la forma en cómo resolvemos nuestras diferencias. El problema es que cuando tenemos una situación difícil en nuestro matrimonio, lo que hacemos muchas veces no es atacar el problema, sino que comenzamos a atacar a la persona. Y comenzamos incluso a tomar posiciones, palabras hirientes, que con el tiempo pueden llegar a lastimar la relación al punto de que esto se pueda volver irreconciliable. Entonces, ¿cómo usted resuelve sus problemas? Cuando usted tiene una discusión con su esposa, mucho tiene que ver, hermano, el volumen de su voz. Hay gente que eleva la voz, hermano, y gritan de una forma como que si la otra persona es sorda. Mire, usted le puede decir a su esposo o a su esposa, porque a veces la esposa es gritona también, o el esposo es gritón. Lo primero: vaya, mire hijo, o mire osito, mire mi amor. Bueno, yo sé que en momentos de calor no le dicen así, le dicen por el nombre. Mira vos. No. Usted le puede decir: vaya, mira, no soy sordo, bájale 3 rayitas al volumen.
que no soy sordo, a no ser que su esposa sea sorda, hermano, ni modo, ¿verdad? Cómprele un aparatito, ¿verdad? Para que no le grite. Uno, el volumen. Lo segundo, el tono de voz. Usted tiene derecho a enojarse por algo. La Biblia dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero cuando comenzamos a utilizar palabras hirientes, es ahí, hermanos, donde el respeto se comienza a perder. Y quiero decirle algo: nuestros hijos que ven nuestras discusiones, ellos van a ir a replicar exactamente lo que aprendieron en casa. Por eso debemos de ser muy cuidadosos. A veces cuando aquí, a veces las hermanas de la iglesia infantil nos cuentan cómo son algunos de vuestros hijos, uno puede llegar a pensar cómo son sus hogares, la forma, el trato. ¿Por qué? Porque nuestros hijos aprenden por imitación. Entonces nuestra comunicación en el matrimonio es fundamental, es algo que debemos de cuidar. ¿Cómo se cuida esa comunicación con respeto? Lo que acabo de mencionar. Debemos de atacar el problema, no a la persona. Debemos de evitar las palabras hirientes. Hay palabras que no pueden estar en nuestro vocabulario a la hora de una discusión, como tonto, pasmado, dundo o dunda. Hay cosas que no podemos decir, hermanos, a nuestro esposo, a nuestra esposa. Es que bien me decía mi mamá que no me casara con un hombre tan topado como vos. Bien me lo decía mi mamá que no me casara con una mujer tan insípida que ni los huevos puede cocinar. A veces hasta por discusiones como esas se pueden herir a las personas. Entonces, el respeto es fundamental. Y vea esto, dice más, versículo número 7: de igual manera, ustedes esposos, mire lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros como esposos: sean comprensivos en su vida conyugal. Sean comprensivos en su vida conyugal. ¿Por qué Dios le pide al esposo que aprenda a desarrollar la comprensión en su relación conyugal? Acá, hermanos, parte de la vida matrimonial es también uno de los dones que Dios entregó al hombre y a la mujer, y es la sexualidad. Dios le dio al matrimonio en la luna de miel el primer regalo para esa relación, y es la sexualidad. Pero es importante, incluso en el tema de la sexualidad, que exista un nivel de comprensión. Y es curioso que la Biblia comienza diciendo que nosotros como esposos debemos de cultivar esa vida comprensiva. ¿Y qué significa esa vida comprensiva? Implica que usted conozca, hermano, cuáles son los ciclos hormonales o menstruales de su esposa. Implica que usted también asuma con responsabilidad la vida íntima, no buscando servirse de su esposa, sino servir a su esposa primeramente. Esto, hermanos, requiere de mucha comprensión, porque muchas veces hay hombres que se vuelven en este plano de la intimidad muy exigentes. Incluso se vuelven, hermanos y hermanas, a veces hasta toscos en la forma en cómo tratan a sus esposas. Pero la Biblia nos manda a ser comprensivos. Durante toda la vida matrimonial, usted va a tener que ir haciendo ajustes en la vida íntima, porque es parte del matrimonio, es parte de lo que Dios quiere para el matrimonio. Pero es importante que esos ajustes se hagan con comprensión, y que también la esposa tenga la capacidad de hablar abiertamente con su esposo. Muchas veces hay traumas
de la infancia que no le permiten a la esposa expresar la sexualidad como Dios desea que sea manifestada. A veces por traumas como violaciones o abusos sexuales. Pero la Biblia lo que nos enseña es que nosotros como esposos debemos de aprender a tener una actitud comprensiva hacia ellas. Con esto, hermanos, no estoy hablando de la vieja excusa, ¿verdad? No, que me duele la cabeza, ¿verdad? Y toda la vida es me duele la cabeza. Pero muchas veces detrás de eso puede existir incluso una forma en que se está manifestando que hay algo que no está bien en el matrimonio. Quiero decirles algo, hermanos. De acuerdo a diferentes estudios, hay 3 razones por las que se está produciendo hoy en día la separación o los divorcios en el matrimonio. En primer lugar, está el tema del adulterio. En segundo lugar, los problemas sexuales de una pareja. En tercer lugar, los temas económicos. Esos 3 problemas, la infidelidad, los problemas sexuales en el matrimonio y los problemas económicos, son los que terminan muchas veces separando a las parejas. Pero ¿sabe usted que estas 3 cosas tienen solución si se aprenden a hablar, si se aprenden a comunicar? Por eso yo le digo, estimados esposos, y se lo digo como un reto: conozca el cuerpo de su esposa, pero me refiero a que lo conozca bien, que sepa que hay ciertos momentos de la vida de la mujer en los que usted tiene que tener una actitud comprensiva. A veces, hermanos, las esposas recién acaban de salir, en muchos casos, de sus labores de parto, y no tiene usted ni idea de la cantidad de hombres que se molestan con sus esposas porque están en un proceso de posparto. Pero viene aquel y siempre le quiere exigir, ¿verdad? Tenés que cumplir tu deber conyugal, y la mujer apenas acaba de salir de sus labores de parto. O muchas veces, hermano, quizás está en un periodo de menopausia. Y mire, le voy a decir algo: si usted no tiene paciencia en ese periodo, téngalo por seguro que usted puede poner en riesgo su matrimonio. Porque las hermanas que ya pasaron la menopausia, no me digan amén, hermanas, pero las que ya pasaron la menopausia saben lo que eso significa. A algunas les entra unos calores, ¿verdad? Una desesperación que les entra. Andan irritadas, y el esposo tiene que andar así en puntillas, ¿verdad? Pero hay que armarse de paciencia, es parte de la vida. Aprovecho para los jóvenes solteros, escuchen esto. Por eso es que los consejeros bíblicos, los consejeros cristianos recomiendan, es una sugerencia, recomiendan, por ejemplo, que las relaciones de noviazgo que van a terminar en matrimonio, se recomienda que o el hombre sea un poco mayor que la mujer, o por lo menos de la misma edad. Esa es la recomendación, no es una norma, no es una ley, pero la recomendación es esa. ¿Por qué? Por este tema, por el tema físico, que es importante. Entonces, hermanos, se necesita comprensión, pero también se necesita que se hablen estos temas. O sea, que la esposa pueda ser muy sincero con su esposo y decirle: mira, amor, no me siento bien. Esta no es una forma en la que yo me siento bien, porque tengo esta y esta situación. Entonces, hermanos, se necesita comprensión en la vida conyugal. Vea lo que dice más el versículo 7: tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada, dice. La Reina Valera lo traduce vaso frágil. ¿Qué significa esto? Que la mujer merece de un cuidado, de honra, de dignidad.
Yo no voy a someter a mi esposa a un trato humillante. Yo no voy a someter a mi esposa a un trato denigrante, sino que como algo que merece honra, yo la voy a tratar con delicadeza. ¿Sabe cuál es nuestro problema, hermano? El problema de nosotros como esposos muchas veces es que aunque sabemos que estamos casados con una mujer, tratamos a nuestra esposa como que si fuera otro hombre. Y es ahí donde nos equivocamos. Yo, por ejemplo, hermano, yo le digo así a un hermano: hey, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y le doy ahí la palmadita en la espalda. Hey, ¿qué pasó, varón? Me va a decir, ¿verdad? Pues ahí se muestra compañerismo. Pero hágale usted así a su esposa: hey, ¿qué pasó vos? ¿Cómo estás vos? Lo deja durmiendo afuera con firulai, hermano. Por eso su trato debe de ser con delicadeza. Vaya, no nos vayamos lejos. ¿Y usted cómo trataba a la que hoy es su esposa cuando era novia? ¿La trataba así? ¿Verdad que no? O sea, usted debe de hacer esto, mire, hermano. Mi amor, si antes te trataba como princesa, hoy te voy a tratar como reina. Digan amén, pues, hermano, aunque sea. El trato debe ser con delicadeza. Su esposo, es más, su esposa debe de conocer la mejor versión de usted como un caballero. Pero muchas veces en el matrimonio descuidamos este aspecto, la delicadeza, hermano. Le voy a decir algo: se llega a tal nivel de intimidad o de confianza que llega un momento en que el esposo ya ni se baña en la casa, hermano. No se baña. No, hermano. O la hermana, ¿verdad? No se baña. O sea, el esposo la dejó de una forma en la mañana y la vuelve a encontrar igual en la noche. Pero el trato de delicadeza, el hecho de buscarnos, el hecho de ser caballerosos, de ser corteses, de tener un trato delicado, nos cuesta. Y es algo que se tiene que cultivar. Vea lo que dice. Y aquí coloca, hermanos, el nivel: porque ambos son herederos del grato don de la vida. O sea que para Dios el hombre y la mujer están en la misma posición de dignidad. Entonces, por eso es que lo primero que Pedro nos dice: si estás casado con un inconverso, sé coherente entre lo que predicas. Vive tu vida cristiana con la plenitud a la que has sido llamada. Y la parte final del versículo 7 dice: y mira, hermano, y esto es importante, así nada estorbará las oraciones de ustedes. O sea que mi mala relación matrimonial puede poner un estorbo a mi vida de oración. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero como estamos en familia, ¿cómo se ha sentido usted después de que ha tenido una discusión que se subió un poquito de tono con su esposa o su esposo? ¿Cómo se siente usted? Y de remate es sábado y a buenas 3 de la tarde se pusieron a discutir, y por tonteras, hermano. Y usted ya va para la célula. ¿Cómo se siente usted? Usted dice: y mire que el diablo es fino, y llega. Y así vas a ir a predicar, y así vas a ir a hacer la obra de Dios. Después de que te acabas de discutir con tu mujer, después de que te acabas de discutir con tu esposo. No está mal discutir, no está mal tener diferencias, no está mal tener problemas, porque todos tenemos conflictos, ya se los dije, y los vamos a seguir teniendo mientras estemos de este lado de la eternidad. Vamos a seguir teniendo diferencias con nuestra esposa o nuestro esposo. Pero el punto es, hermanos,
que nuestro trato debe de ser con respeto. Con respeto. Para que, como dice la Biblia, así nada va a estorbar sus oraciones. ¿Por qué se vuelve tan importante entonces nuestra vida matrimonial frente a nuestra relación con Dios? Porque la Biblia nos enseña que debemos de amar a nuestro prójimo como quién, como a nosotros mismos. Y en el caso del casado, de la mujer casada, ¿quién es la persona más cerca de usted? Sino el que duerme con usted, sino la que duerme con usted, esa que duerme con unos ronquidos especiales, hermano. Ese es su prójimo. Ese que cuando se quita los zapatos después de trabajar aromatiza toda la habitación. Ese es su prójimo. Ese es su esposo, es su esposa. Pero muchas veces él o ella que deberíamos de amar, que debemos de corregir en amor, lo hacemos con palabras que no son correctas, que no son apropiadas. Entonces, un llamado para los esposos esta noche es: ¿cómo está tratando usted a su esposa? ¿La está dignificando? ¿Se siente respetada su esposa? ¿Se siente respetado su esposo? Porque si no se siente respetado, hermanos, esa relación está pronto a fracturarse. Y termina el pasaje, vea, dice el verso 8: en fin, vivan en armonía los unos con los otros, compartan, mire esto, compartan penas y qué, y alegrías, practiquen el amor fraternal. Y vuelve a reiterar: sean compasivos y humildes, no devuelvan mal por mal. ¿Y qué dice? Ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Usted puede llamarle la atención a su esposa cuando le deja muy salada la comida, pero hay formas de hacerlo. Usted puede decirle a su esposo que no deje la toalla hecho puño en el cuarto porque se lleve, pero hágalo con delicadeza. Usted, hermano, puede decirle a su esposa que no sea una consumidora compulsiva, pero hágalo con delicadeza, hágalo con amor. Es que esta no me entiende, hermano. Trátela con paciencia, así como el Señor le tiene paciencia a usted. Porque ¿a cuántos no nos tiene paciencia el Señor? O sea, a todos acá nos tiene paciencia el Señor. Entonces nuestro trato debe ser respetuoso y debe de ser con paciencia. Porque dice más el verso 10 con lo que vamos a terminar: el que quiera amar la vida y gozar de días felices, ¿qué hay que hacer? Que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños. Muérdase la lengua cuando usted le quiera faltar el respeto a su esposa o a su esposo, porque esa falta de respeto hacia él o hacia ella le va a generar un estorbo en su relación con Dios. Que se aparte del mal, haga el bien, que busque la paz y la siga. Y aquí viene la clave de todo esto: porque los ojos del Señor están sobre los justos. O sea que el Señor está acá en la iglesia, pero también está en su casa, y el Señor lo ve todo, completamente todo. Amén, hermanos. Y dice: y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. Entonces, hermanos, termino, porque si hay una de las cosas que arruina el matrimonio, es que no sepamos tratar a la otra persona con respeto. Por eso, si usted tiene que
pedirle perdón a su esposa porque no le trató bien, hágalo, hermano. Hermana, si usted le ha faltado el respeto a su esposo frente a sus hijos, hágalo, para que sus oraciones, como dice la palabra, no tengan estorbo y que el diablo no se aproveche. Así que Dios nos bendiga a todos para que nos tratemos con respeto. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo así nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, rápidamente quiero hacer una invitación para los hermanos que necesitan reconciliarse con el Señor, o a unos amigos que están en medio nuestro que desean entregarle su vida a Cristo. Si hay alguien que esta noche desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse, póngase en pie. Queremos orar por usted. Ahí habrá un hermano, una hermana que va a orar por usted. Si esta noche hubiese alguien que necesita entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse, póngase en pie. Queremos orar por usted. La vida matrimonial requiere que nos aprendamos a tratar con respeto, que, como dice la Biblia, aprendamos a refrenar nuestra lengua. Pero para eso es importante que se produzca un cambio sustancial en la vida, y es que Jesucristo llegue a nuestros corazones. Así que si esta noche hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. Quiero orar por usted. O si hubiese alguien que desea reconciliarse, póngase en pie. Ahí habrá un hermano o una hermana que le va a ayudar a orar. Pero no tema de venir. No necesariamente quizás porque su matrimonio esté mal necesariamente. Puede ser que haya una necesidad profunda de Dios que usted no logra identificar. Pero es importante que aprendamos a desarrollar nuestro amor por Dios para poder amar a nuestro cónyuge. Así que esta noche, si hubiese alguien que desea entregarle su vida a Cristo o que quiera reconciliarse, póngase en pie. ¿Habrá alguien? Vamos a orar entonces, hermanos. Pero que Dios nos ayude. Recuerde, las relaciones se comienzan a lastimar cuando no nos tratamos con respeto. Su esposa merece respeto y usted también merece respeto. La forma en que hablamos, el tono de voz, las palabras que usamos son determinantes. Así que Dios nos ayude, porque todos vamos a tener diferencias o problemas, conflictos en el matrimonio, pero es importante que los aprendamos a resolver con respeto. Amado Dios que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos enseñas que debemos de aprender a comunicarnos correctamente, tratándonos con respeto. Ayuda, Señor, a tu pueblo esta noche. Oro por los matrimonios, especialmente aquellos que se han herido, se han lastimado, quizás ocupando un lenguaje inapropiado, un trato no correcto, para que les ayude, Señor, a ser humildes y aprender a sanar sus heridas. Oramos también, Señor, esta noche por las ofrendas y los diezmos que tu pueblo trae. No te damos, Señor, de lo que nos sobra, sino de lo mucho que tú nos das. Te damos a ti las gracias porque nos permite ser parte de tu obra acá en la tierra. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria. En el nombre de Jesús. Oramos por esta vida, Señor, que está acá también, para que tú laves sus pecados, le perdones, Señor, y le des una nueva vida en Jesucristo. Señor, te alabamos y te bendecimos porque siempre tocas con tu palabra.
Te pido que el perdón que solamente tú ofreces venga a su vida esta noche. Hazla una nueva persona a partir de este momento, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo venga a morar en ella en estos momentos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Le damos la bienvenida a nuestra hermana con un fuerte aplauso, hermanos. Gloria al Señor. Pueden pasar, mis hermanos, y nosotros cantamos al Gloria Señor. a Dios. Vamos.